en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias y que lo que hace es que profundiza en temas que son noticias todos los días en Costa Rica y en el mundo. Como ustedes bien lo saben, nosotros intentamos una vez a la semana hacer un Matices internacional. En este caso fue ayer, donde analizamos la muerte de del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Antonin Scalia, y cómo esto podría afectar el proceso electoral. Hoy vamos a un tema nacional importante, un tema al que le habíamos dado seguimiento durante muchos años, que tiene que ver con la reforma procesal laboral, ya firmada por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Y hoy hablaremos precisamente de este tema. Pero antes voy a hacerles un repaso de algunas noticias que han ocurrido durante las últimas horas. Una de ellas es una actividad donde hoy estuvo el expresidente de la República, Óscar Arias. Era una reunión con miembros políticos venezolanos, de oposición venezolana, al que no llegó, por cierto, la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, que estaba citada en Costa Rica. No llegó por un problema con una vacuna para poder ingresar a Costa Rica. Sin embargo, el tema principal para la prensa esta mañana con don Óscar no fue la presencia de la representación venezolana aquí, sino la consulta que se le hizo respecto a si volvería a ser candidato presidencial, si volvería a optar por la presidencia de la República por tercera ocasión. Don Óscar no lo descarta, más bien dice que tiene que consultarlo con la almohada, que tiene que consultarlo con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y bueno, el hecho de que no lo descarte el expresidente de la República es sin duda alguna un dato muy interesante. Si don Óscar en algún momento logra una tercera presidencia de la República, se convertiría en los últimos 120 años en uno de los dos que ha ocupado 3 veces la presidencia de la República. El otro es Ricardo Jiménez Oriamuno. Ya alguno habrá saltado a esta altura diciéndome que Figueres Ferrer, don José Figueres Ferrer, también la ocupó. Bueno, solo la ocupó 2 veces porque una de esas presidencias fue de facto, así es que pues se convertiría junto con Ricardo Jiménez en la única persona en el último siglo en ocupar 3 veces la presidencia de la República. Sin duda alguna es un tema interesante que caldea las aguas de Liberación Nacional, donde claramente la otra posibilidad es la de José María Figueres Olsen, que optaría una segunda vez por la presidencia de la República. Pero bueno, estos temas se irán aclarando conforme pasen los días. Don Óscar ha tenido una actividad pública bastante intensa durante los últimos días, sobre todo en materia internacional. Todos lo recordamos, hace menos de una semana estuvo en la Asamblea Nacional de Venezuela, que tuvo una enorme cobertura mediática, y pues ahora recibe a representantes entonces de la oposición venezolana. Esa es una de las noticias de las últimas horas. La otra noticia interesante: hoy el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, estuvo en una inspección de obras en La Platina. Ya no se llama el puente sobre la General Cañas, ni sobre el puente sobre el río Brilla, se llama La Platina, así le pusimos todos. Tristemente, ojalá que ese nombre se olvide dentro de algún tiempo, pero hoy el presidente hizo la inspección. Comprometió al ministro de Obras Públicas y Transportes, don Carlos Villalta, a que en un año tiene que estar ese puente, y adelantó que tendrá el nuevo puente una vida útil de 65 años, más o menos lo que tiene el actual puente, sobre el que se están haciendo labores. Esperemos que esta vez sí salga. Es muy complicado en la función pública dar fechas. Creo que testigo de esta situación ha sido este gobierno, particularmente donde el presidente, tal vez viendo un panorama, ha brindado fechas en algunos temas que al final ha tenido que corregir, producto de cosas que escapan a sus manos, pero que son propias de la función pública, como los procesos ante la Contraloría General de la República, las apelaciones a las contrataciones, entre otras muchas cosas. Y la última de las informaciones, que tiene que ver con el campo deportivo, pero tiene que ver también con el campo judicial, es la liberación de Eduardo Lee,
el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, que paga una multa, una fianza más bien, paga una fianza para vivir en un apartamento en Nueva York. No puede salir de Nueva York, no puede salir del apartamento, por cierto, pero hay quienes lanzan campanas al aire, digamos, asemejando esta decisión de un juzgado federal con una absolutoria en el proceso. Hay que recordar que don Eduardo sigue hoy imputado por fuertes cargos en la Fiscalía de Nueva York, y que lo que se está haciendo es cambiando la medida cautelar, que es diferente. Y la medida cautelar lo que pretende es que una persona se adhiera a todo un proceso judicial. En este caso, los jueces habían determinado que la única forma de mantenerlo cerca del proceso y de que no evadiera la justicia norteamericana, es decir, en español, que no se vuelva para Costa Rica, era tenerlo en prisión, en una prisión federal. Ahora han decidido que con una fianza que, si no me falla la memoria, asciende a $1,1 millón, que si a mí me ponen esa fianza quedaría la vida entera en la cárcel, seguramente, pero bueno, don Eduardo tenía la posibilidad de pagarlo por medio de 2 propiedades y de $300,000 en efectivo. Lo que se ha hecho es que el juez considera que esa fianza de $1,100,000 más el hecho de que no pueda salir del apartamento lo va a mantener apegado al proceso. Un proceso que no termina, un proceso que no tiene nada que ver con la culpabilidad o la absolutoria de don Eduardo Lee, el cambio de medidas cautelares. Prácticamente está la información más importante de las últimas horas. El martes próximo hay una importante fecha, es el supermartes en las elecciones de los Estados Unidos. En esa 11 estados decidirán entre los precandidatos republicanos y los precandidatos demócratas. El miércoles tendremos un análisis en Matices sobre ese supermartes, que seguramente estará muy interesante. Del lado republicano, casi claramente Donald Trump será el candidato del Partido Republicano. Esto no es una broma de Matices ni una broma de Radio Monumental, así es, con todas las ideas que ha planteado Donald Trump está encabezando la precandidatura republicana, y del otro lado podría ser Hillary Clinton quien la tenga un poco más clara, aunque esto aún no está definido. Pero bueno, son las 2:11, esto es más o menos lo último que ha pasado en actualidad en Costa Rica y en el mundo, y vamos al tema de fondo, la reforma procesal laboral, que ha sido polémica durante muchos años, que planteaba para unos y otros un enorme avance en cuanto a legislación referente al derecho laboral, pero que contenía algunos elementos que habían sido incluso objeto de veto en el pasado. Uno de ellos era la huelga en los servicios esenciales, que este proyecto que fue aprobado, que se convirtió en ley de la República, no lo contiene. Y hoy vamos a hablar de diferentes aristas sobre este tema. Está esta tarde en Matices don Orlando Aguirre, él es presidente de la Sala Segunda de la Corte, es casi el papá de la reforma procesal laboral. Don Orlando, un honor tenerlo aquí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted, don Randa, y a los compañeros de la mesa, y por supuesto al público que nos oye. Sí, efectivamente esta es una reforma que tuvo mucha polémica y sigue teniéndola, desde luego, ¿verdad? Sí. Es una reforma al Código de Trabajo que yo la ubicaría, digamos, o los cambios que se hacen yo diría que como en 4 áreas importantes. Una, en el derecho colectivo, parte sustantiva de derecho de huelga, con el propósito de sintetizar en mejor forma, digamos, el cómo encaminarse para poder llegar a una huelga legal, ¿verdad? Que actualmente sabemos esto es prácticamente imposible. Un segundo tema tiene que ver con una reestructuración de los procesos, digamos, el proceso ordinario, el proceso que todos conocemos que hay que realizar para llevar a cabo o para accionar, digamos, derechos de los trabajadores en los tribunales de justicia. Actualmente tenemos un proceso escrito que tiene 3 instancias, muchas posibilidades de recurrir, y se está pues cambiando por un proceso con oralidad sobre todo en lo que es el juicio propiamente, y se reducen las instancias de 3 que tenemos actualmente a 2, y también se reducen los recursos.
como parte de la facilitación que se hace para el acceso a la justicia, se regula un procedimiento sumarísimo para la tutela de los llamados fueros, o sea, para que las personas que tengan fueros, como el caso de la mujer embarazada, el caso de los trabajadores sindicalizados, pues puedan tener, sobre todo los integrantes de las juntas directivas de los sindicatos, gozar de un proceso muy rápido para ejercer sus derechos cuando consideren que su fuero ha sido violado. Un tercer punto es una reestructuración para hacer posible la solución de los conflictos de intereses, tanto en el sector privado como en el sector público, y un cuarto tema, que es un tema que no ha sido muy visualizado, parece mentira, pero tal vez es algo que podría ser de lo más trascendente, que es establecer regulaciones para la solución de conflictos económicos y sociales en el sector público. Esto es totalmente novedoso. Este sería, digo yo, un gran resumen de lo que esta reforma está introduciendo en el ámbito jurídico laboral. Yo diría que es una síntesis bastante precisa, don Orlando, de este tema. También quiero saludar hoy a mi izquierda don Mauricio Castro. Él es abogado laboralista, fue asesor de ANEP durante muchísimos años, hoy es académico. Don Mauricio, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes, a los que nos acompañan acá en la mesa y sin duda a quienes nos escuchan. Tal vez para meter cuchara de una vez y decir un par de cosas, como esta cosa es tan grande, ¿verdad? Imaginémonos, yo siempre digo que reforma más de la mitad del Código de Trabajo, que tiene 600 artículos y toca más de 300 artículos. Bueno, ¿cómo se le entra a esta cosa para explicarlo? Y normalmente yo lo que digo es que para la persona que nos escucha, el tema del trabajo se divide como en dos grandes áreas: en las partes individuales de los derechos de un trabajador o trabajadora, ¿verdad? Que me paguen el aguinaldo, el salario, las vacaciones, todo ese tipo de cosas. Y toda otra área que tiene que ver con lo colectivo, con cómo el empresario junto con los trabajadores organizados negocian, discuten y resuelven conflictos que atañen a toda la colectividad. Bueno, la reforma procesal laboral hace cosas en ambos aspectos, En lo que tiene que ver con los derechos individuales, tiene que ver con la reforma de los procedimientos para hacerlos más ágiles, para introducir la oralidad, para darle la defensa legal gratuita al trabajador que no pueda pagar un abogado, para determinar un nuevo sistema genera un nuevo sistema para determinar las causales de despido. Es decir, ahora no es tan fácil como normalmente era, en que un patrono le dice al trabajador váyase, ya está, sino que tiene que justificarle, decirle por qué, y si no lo hace, eso pues tiene consecuencias. Se trae, si el trabajador gana el pleito, lo que ganó, la platica que ganó, se le trae a valor presente, ¿verdad? Tiene una mayor flexibilidad al trabajador para decidir dónde demanda. Esto es muy importante para los trabajadores que, por ejemplo, están trabajando, por decir algo, en Guanacaste, los despiden, pero resulta que él era de San Ramón, lo despidieron y se viene a su casa a San Ramón. Bueno, ahora puede decidir dónde demanda, si en Guanacaste o en San Ramón, ¿verdad? Cosas como de ese tipo, ¿verdad? La tutela que el juez tiene que hacer de los derechos irrenunciables. A veces el trabajador se le olvida o no plantea adecuadamente la tutela de un derecho que por ley es irrenunciable, entonces el juez tiene una función cautelar ahí, digamos. Entonces, eso solo para ejemplificar algunos de los puntos que van dirigidos a que en materia individual, al trabajador individualmente considerado, pues esta reforma procesal le ayude a cerrar la brecha entre el dicho al hecho, ¿verdad? Que hay muchos derechos que están en la ley, pero no se le cumplen. Entonces, esos instrumentos están dirigidos a eso. Y en materia colectiva, ahí entonces, ¿qué es lo que se tiene? En primer lugar,
toda un área de regulación para proteger a los representantes de las personas trabajadoras, ¿verdad? Si en una empresa, si aquí en Monumental los periodistas deciden nombrarte a vos para que los representen frente a la empresa, sería muy fregado que de repente la empresa decida despedirte ese mismo día, ¿verdad? Y los trabajadores quedan sin la representación. Entonces ahí hay una serie de mecanismos de protección, de tutela, de procedimientos muy rápidos, si ese despido se hubiera dado para que te reinstalen, o inclusive si no te despiden para decirte, bueno, te bajamos el salario, te gradamos y demás, bueno, para atender ese tipo de cosas de aspectos de discriminación de los representantes. Pero no solo eso, sino que los trabajadores lo que formulan en colectivo son intereses colectivos, no cuánto te pagan a vos o si te pagaron el aguinaldo, eso son cuestiones individuales, no. Tiene que ver con el clima laboral, con las condiciones de trabajo para todos, ¿verdad? Además, entonces los trabajadores organizados pueden plantearle al patrono, bueno, nosotros quisiéramos que en esta empresa o en esta institución, ¿verdad?, se mejoraran las cosas de tal manera, los reglamentáramos, los reguláramos. Y entonces, la reforma procesal laboral crea una gran gama de mecanismos de resolución alternativa de conflictos para conflictos jurídicos, es decir, cuando te están incumpliendo normas, a todo el colectivo le están incumpliendo normas, o sencillamente, como bien lo decía don Orlando, cuando los trabajadores quieren que algo se regule porque no está regulado, ¿verdad? Lo más común, el hostigamiento laboral, ¿verdad? Que tenemos una regulación muy básica nosotros, y ustedes como trabajadores quisieran que eso se regule aquí, bueno, entonces ustedes pueden hacer un planteamiento para que eso se norme finalmente en un instrumento colectivo. Y bueno, finalmente, como bien lo decía don Orlando, esos planteamientos colectivos pueden generar grandes acuerdos o grandes conflictos, ¿verdad? Y ante el conflicto colectivo, lo que el derecho del trabajo, no solo en Costa Rica, sino en todas partes del mundo hace, es que se establecen no solo las formas de resolver el conflicto, sino se le da el derecho humano a los trabajadores para presionar a su patrono vía huelga para que haga o no haga algo. Ese derecho de huelga está en la legislación costarricense desde 1943, pero con requisitos tan inalcanzables, no solo lo digo yo, sino lo ha dicho OIT por décadas, ¿verdad? En el caso de Costa Rica. Lo dijo hace 2 minutos. Ah, bueno, lo dice don Orlando también. Don Orlando, claro que sí. ¿Qué ha hecho que discutamos si fueron 10 o 12 huelgas legales las de que del 1943 hasta la fecha se han dado? Y esta reforma lo que establece son requisitos razonables, asequibles, ¿verdad?, para que el colectivo pueda canalizar, no como ahora, por la vía no institucional, es decir, de hecho, sus conflictos, sino por la vía institucional, es decir, con el concurso del Ministerio de Trabajo, con el concurso del Poder Judicial y estableciendo normas claras que le dan seguridad jurídica pues a las partes de cómo actuar ahí. Eso es, digamos, así como un sobrevuelo que complementaría lo que don Orlando ha planteado. De hecho, es muy interesante porque vamos a ir punto por punto aclarando qué dice la reforma procesal laboral y qué cambios implementa en cada uno de los aspectos que ustedes nos han contado. También está con nosotros don Fabio Macís, es director ejecutivo de la Unión de Cámaras. Don Fabio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, don Mauricio, don Orlando, don Randall, el público que nos escucha y que nos ve. Definitivamente el tema de la reforma procesal laboral es un tema que le llevó a este país cerca de 20 años que saliera adelante. En el caso de la reforma procesal laboral hay que tener en cuenta algo que es vital, y es que finalmente logró sacarse a través de un acuerdo, me parece que de manera general, una ley que tal vez no satisface a todos en el 100%, pero que sí logra que por lo menos las distintas partes se sientan bastante satisfechas, y eso debería ser una norma que a nivel general el país debería ir tomando, no solo en este tema, sino en otros temas más. Pero definitivamente vemos con agrado, por ejemplo, el tema de que ahora los expedientes se van a manejar digitalmente, o sea que hay avances tecnológicos que se van a aplicar en materia laboral, que los plazos se reducen. Eso va en beneficio no solo de el sector
obrero, sino también del sector patronal. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que, por ejemplo, en materia de intereses, si hubiera que pagarlos, pues ya no van a ser juicios o por lo menos es la idea, de 3, 4, 5 años, sino mucho menos. Sí tenemos una preocupación y es en el tema de lo que pudimos observar de la respuesta que envió la Corte Suprema de Justicia en relación con el tema presupuestario. Yo creo que hay una gran expectativa por parte de todos, tanto del sector obrero como del sector patronal, de que esto avance de la mejor manera, pero sí nos quedamos con alguna cierta preocupación con la respuesta que me dio la Corte en ese tema. Como digo, la expectativa es muy alta para todos y esperamos que en eso la Corte, y sé que don Orlando, que ha llevado este tema adelante, pues llevarán bien el tema, pero sí nos quedó ahí alguna preocupación con esa respuesta que me dio la Corte a la hora de aprobarse el proyecto. Y por supuesto, en su momento, tal y como lo dijo el presidente de la UCAEP a la hora de firmar que se firmó la ley, fue un momento importante también para el sector privado y particularmente para la UCAEP, ¿verdad? Sí, tal vez es el cambio más importante en legislación laboral desde el Código de Trabajo de 1940. Si quieren, empezamos por el tema del presupuesto, que me parece básico porque, por ejemplo, dentro de la reestructuración de los procesos ordinarios de los que hablaba don Orlando y de digamos, los cambios en el proceso judicial del que hablaba don Mauricio, por ejemplo, los empleados pueden tener acceso a defensa pública. Pero eso es uno de los cambios fundamentales que hoy no existe. Hoy, o el empleado despedido injustamente o que tenga un problema, si no tiene dinero, pues va a tener que ir a representarse solo, prácticamente. A partir de este cambio tiene acceso a un abogado del Estado. Sin embargo, la defensa pública y su directora, doña Marta Iris Muñoz, muchas veces ha insinuado que la defensa pública es el patito feo de la fiesta, en el sentido de que se le han ido otorgando responsabilidades, pero que el presupuesto no crece. Pero la Corte Suprema de Justicia como institución está amarrada de manos muchas veces en cuanto al presupuesto, Orlando, porque se lo asigna el Ministerio de Hacienda directamente. Eso es un tema que algún día trataremos más a fondo, ¿verdad? De por qué, cómo presupuestariamente un poder de la República puede limitar a otro poder de la República, pero eso será harina de otro costal. Pero a usted le preocupa el tema presupuestario, es decir, ¿va a haber suficiente plata para financiarlo todos los cambios en cuanto a oralidad, en cuanto a plazos que plantea la reforma procesal laboral? Bueno, el tema presupuestario lo podemos ubicar en 3 áreas. Una es la que tiene que ver con las reestructuraciones que deben hacerse a lo interno para poder realizar estos juicios en forma oral. Tenemos que construir salas para los debates. Claro. No creo que vayamos a necesitar más jueces, porque actualmente hay muchos tribunales que son colegiados para conocer los juicios pequeños. Una cosa extraña, tenemos tribunales colegiados para juicios pequeñitos de menor cuantía y tribunales unipersonales para los de mayor cuantía. Es un contrasentido en cierto modo de ver las cosas. Ahora lo que vamos a tener todos son tribunales unipersonales, y entonces pues en esos casos de tribunales colegiados pues vamos a contar ahí con un recurso para poder enfrentar pues el tema del cúmulo de expedientes. De manera que ahí no veo problema. El otro, en el caso de las reestructuraciones, yo pienso que se pueden hacer sin mayor problema con los recursos que tenemos actualmente. Posiblemente vamos a aumentar el gasto en lo que son teléfonos, gastos de teléfono, corriente eléctrica, y tal vez algunos alquileres. Es muy posible que eso tenga que suceder. Donde sí hay un fuerte, digamos, incremento en gastos es en el pago de los abogados de asistencia social, que así es que se van a denominar o se denominan según
está establecido en la ley. Aquí hay dos cosas. Una es que, con base en un estudio que ya se ha hecho, arranquemos con todos los que se necesitan. Se ha dicho que ocupamos aproximadamente 67 abogados para hacerle frente al problema en todo el país. Y eso pues está cuantificado. Pero el código tiene una solución, y es que se vaya implementando este servicio paulatinamente, según las posibilidades económicas con que se cuente, de manera que legalmente no estamos obligados a poner los 67 abogados de una vez, ¿verdad? Bueno, se está trabajando en este último sentido, o sea, de arrancar con todos los abogados que se necesiten. No sé si hasta dónde nos va a dar el presupuesto. Yo quiero decirles que ya nosotros en algún momento habíamos puesto en práctica a nivel presupuestario este código, que fue cuando se levantó el veto. Estábamos aprobando un presupuesto y se hicieron todos los estimados y se hizo el presupuesto. Y en ese momento sí se tenían los recursos. No había ningún problema, inclusive se iba a arrancar con los 67 abogados. El Poder Ejecutivo había dado ya la aprobación para que se incluyera en el presupuesto. Otro tema muy importante en esto es que ese presupuesto, en cuanto se refiere a los abogados de asistencia social, no va a afectar el presupuesto del Poder Judicial. Cuando discutíamos esto, bueno, yo era del criterio de que este es un servicio que no le corresponde al Poder Judicial, que debiera darlo el Ministerio de Trabajo, pero hubo algunas dificultades, tal vez Mauricio recuerda, algunos no querían el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo nos decía que ellos no tenían la infraestructura adecuada, y finalmente se concluyó que nosotros en el Poder Judicial, como tenemos una defensa pública estructurada en todo el territorio nacional, que a la par de esa defensa pública podíamos razonablemente dar ese servicio. Y entonces el Poder Ejecutivo se comprometió en ese momento a que los costos que implicara eso los asumiría el Estado, con independencia de lo que es el presupuesto propiamente para el Poder Judicial. Esto implica que en el presupuesto que se va a elaborar va a aparecer el presupuesto del Poder Judicial, y vamos a tener ahí un programa que tendrá un número, que obviamente la ley de presupuesto exige que lleve un número, qué sé yo, 926, pongámosle. Y yo creo que existe un 926, pero no sé para qué será. Otro que no existe, 990, pongámosle, porque la ley era de 1990 el expediente. Bueno, el programa 990, defensa o asistencia legal de trabajadores, eso va a aparecer ahí. ¿Eso está en la ley? Eso está en la ley. ¿Es un compromiso? No, está en la ley. Quedó escrito en la ley, en el mismo artículo. De manera que yo creo que el tema presupuestario lo vamos a solventar. Si no, en el arranque lo vamos a ir solventando a través del tiempo, porque se pensó también en estos problemas que están a ustedes planteando ahora. Bueno, vamos a ir a una pausa. No sé si alguno quiere referirse al tema del presupuesto. Tal vez muy breve sobre esto, pero hay un par de elementos que yo quisiera que se tomaran en consideración. Uno es que mientras más rápido y más masivamente empiece a funcionar el sistema, más autofinanciable va a ser. Porque la ley plantea, usted sabe que cuando se gana un pleito, en muchas ocasiones se condena a la otra parte a pagar los costos del juicio, incluidos los honorarios de los abogados. En el caso de la asesoría de asistencia social, lo que la ley plantea es que de ese total de fondos que se vayan obteniendo con cada juicio que ganen ellos o ellas, la mitad va para un fondo para estimular la solución alternativa de conflictos, es decir, para que el pleito no se haga, sino que se resuelva antes. Y la otra mitad
para ayudar a financiar propiamente a los abogados o abogadas de asistencia social, ¿verdad? Entonces hay una fuente de autofinanciamiento, si se quiere, que va a depender del éxito del trabajo de estas mismas personas. Y hay una segunda cosa que yo dudo mucho que esto esté cuantificado, pero que es importante decir. Vea, ¿cómo funciona esto ahora? Viene Pedro Pérez y lo despiden de su trabajo, él cree que tiene derecho, va al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo le hace una hojita que dice, si es cierto lo que usted me está diciendo, le deben tanta plata. Y bueno, ¿cómo hago? Y tiene que ir a poner un juicio. Y bueno, ¿cómo hago eso? Y vaya ahí al juzgado. Entonces, muchísima gente llega al juzgado en este momento y pone la demanda solito o solita, con grandes limitaciones, no señala lugar para atender notificaciones, no indica exactamente cuál es su patrono, dónde se le notifica además. Entonces hay una pérdida y una inversión de recursos institucionales por toda esa ineficiencia en la gestión de procesos sin la debida asesoría legal del trabajador, ¿verdad? Que bueno, puede litigar solo, gratuito, digamos, pero muy mal en la mayoría de los casos, que a mí no me cabe ninguna duda de que genera un costo altísimo para la institución. Cuando si esa persona llegara acompañado de un asesor o una asesora, los procedimientos probablemente serían más eficaces y probablemente inclusive podrían tener resolución alternativa y negociaciones muchísimo más rápidas que hagan descargar. Entonces, yo dudo que eso es, o no sé si está cuantificado, pero yo creo que esto, más que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión con esas dos patas. Uno, se invierte en todas estas personas que en su éxito va a existir una fuente de financiamiento para estas mismas personas, para el pago de estos mismos abogados. Y en segundo lugar, todo el ahorro institucional que se va a generar con una mejor tramitación que se hace con la asesoría legal de las personas trabajadoras. Don Fabio. Sí, quizás uno lo que puede recordar es, por ejemplo, con el Código Procesal Contencioso Administrativo, la expectativa que había en aquel momento era que los plazos se redujeran muchísimo de como era antes. Incluso recuerdo muy bien que se hablaba de que los procesos iban a tardar 6 meses, máximo 1 año. Y bueno, la realidad nos ha ido marcando que eso no se ha ido dando tal cual. Entonces, tal vez ese es el llamado de atención, ¿verdad? Porque insisto, yo creo que hay una gran expectativa. Por supuesto, hay 18 meses, hay una transitoriedad importante para que todos vayamos conociendo mejor lo que dice la letra de la ley, cómo van a ser los procedimientos, etcétera. Pero sin duda alguna, ese tema es importante. Y con el tema de lo de la defensa, no es un tema menor, porque bien lo decían en actas en la Corte. Estamos hablando de que la defensa laboral va a ser para aproximadamente el 80% de los trabajadores de Costa Rica. Obviamente no es que el 80% va a ir, pero bueno, ese es el margen de acción que tendría la defensa. Claro, con 67 abogados serían no sé cuántos expedientes por cabeza, lo mismo que le pasa hoy a la defensa pública y a ustedes, también los magistrados de las salas de la Corte, Orlando. Sí, bueno, yo quisiera agregar un poquito a lo que señalaba Mauricio, en el sentido de que debemos ver esto como una inversión. Claro, siempre hablamos de expectativas. Yo tengo la fe de que si el trabajador puede plantear sus demandas en forma, digamos, correcta, eso permite un trámite más rápido. Pero hay algo que pues debiera ser diferente de cómo es en la actualidad, y es el tema de la solución alterna de estos conflictos. La conciliación no es lo que nosotros quisiéramos. El porcentaje de procesos que se concilian en materia laboral es muy pequeño. Y bueno, se han señalado muchos factores del por qué no se concilia. Uno es que muchas veces la conciliación se hace cuando ya se va a realizar el debate. Los abogados son muy hábiles y entonces
llegan las partes con los testigos que pudieron llevar, y el abogado está viendo, el de la parte empleadora, por ejemplo, qué tan bien armado viene, y lo mismo sucede con el abogado del trabajador, qué tan bien armado viene el empleador, y hacen sus cálculos, y entonces después se van a la conciliación y posiblemente no van a conciliar porque tienen una expectativa muy buena de que van a ganar. Con este proceso se puede incluso hacer una conciliación adelantada. Inclusive podríamos arrancar con una conciliación antes de darle curso al proceso, que el juez, el día que llegue el actor, podría inclusive darle una cita de una vez para que, vamos a ver si se puede implementar en esa forma para una audiencia y entonces de conciliación. Y el abogado de asistencia social, el abogado del Estado, tiene interés en que se concilie, pero en la actualidad ese es el otro ingrediente que se suele señalar como negativo, y es que muchos abogados litigantes no tienen interés en que el asunto se concilie, a menos que le paguen los honorarios completos. Claro. Y entonces ahí hay digamos algo que es hasta cierto modo perverso para el sistema. Sí, sí. Y es que no hay un ánimo positivo para conciliar. Por eso, desde esta perspectiva, yo siento que esto deja de ser un gasto y se puede convertir en una inversión para lo que es una solución más rápida de los conflictos. Claro, es como pensar que a los abogados penales les sirve que se cometan delitos. 2:40, vamos a la pausa, ya regresamos para hablar de la reforma procesal laboral, para ver cómo estaba antes, cómo está ahora, si usted es un trabajador o un patrono que algún día ha ido a juicio, para poner el ejemplo que ponía don Mauricio de don Pedro Pérez, que lo despiden, que va a reclama, muchas veces va y se sienta y hay derechos irrenunciables, el aguinaldo y las vacaciones, por ejemplo, son derechos irrenunciables, y a veces cuando le dicen al juzgado, ¿y usted qué reclama? Se le olvidó agregar el aguinaldo, por ejemplo, y el juez lo pasó por alto y nunca le dan ese derecho, o además no es un proceso donde usted va y habla con el juez y después el juez llama al patrono, no es eso, usted presenta un papel, después le piden la respuesta por escrito al patrono, después usted responde por escrito, como puede ser que don Pedro no te da plata para pagar abogado, entonces ahí lo hace la computadora y lo presenta ante el juzgado y después espera la sentencia en la casa que le sea notificada y después tiene que esperarse a ver si alguien apeló y si no apeló. Bueno, es un proceso realmente engorroso, complicado para el patrono, para el trabajador también, que además lo deja en enorme desventaja porque la mayoría de patronos tienen abogados. La mayoría de trabajadores no tienen abogados. 2:41. Son las 2:45, regresamos a Matices. El tema de fondo hoy es la reforma procesal laboral, pero en un momento nos acompaña Febe Cruz, nuestra compañera jefa de información, para contarnos, les contaba yo al inicio, hola Febe, buenas tardes. ¿Qué tal, Randall? Buenas tardes, que falta de caballeros. educación, no te saludé. Que hoy el expresidente de la República, Oscar Arias, dio unas declaraciones, no las teníamos aún, ya las tenemos, las declaraciones del expresidente Arias, referentes a si aspirará o no a un tercer mandato, Febe. Así es, buenas tardes, Randall, para vos, para todos los caballeros que nos acompañan aquí en cabina y para usted que nos escucha a través de los 93.5 FM. Así como dice Randall, hoy el expresidente Arias estaba participando en un congreso un foro más bien, sobre gobernabilidad con otros expresidentes de la región. Sin embargo, evidentemente había mucha especulación. Si don Oscar pretende volver a aspirar por un tercer mandato en 2018, hoy se le preguntó directamente al expresidente y esto fue lo que nos dijo. Es que tengo mucha presión de gente de Liberación, de dirigentes. Si las encuestas demuestran que yo puedo llevar a Liberación a un triunfo de ellas parecido al 2005, ¿verdad? Pero yo tengo que meditarlo mucho, tengo que consultarlo con la almohada, con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, y es muy honroso para mí que piensen en que yo pueda volver por tercera vez, pero ya es suficientemente honroso que los costarricenses me hayan elegido 2 veces. Ahí está, Randa, las declaraciones del expresidente, dice que lo tiene que consultar con almohada. Vamos a ver qué le dice la almohada
de aquí al próximo año, que ya empieza a calentar el proceso electoral. Yo creo que le responderá antes. Sí, Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, seguro. Lo cierto del caso es que también se especula sobre una posible candidatura de don José María Figueres, también expresidente de la República y actual presidente del Partido Liberación Nacional. Él ni lo ha descartado ni lo ha confirmado. Hoy le preguntamos al expresidente Arias si su candidatura dependería sobre si don José María también quiere aspirar a la presidencia, y escuchemos lo que nos dijo don Oscar. No tiene nada que ver que él decida luchar por su candidatura o no. Es un problema personal, es una reflexión muy profunda la que tengo que hacer. Yo tengo 75 años, estoy, gracias a Dios, con muy buena salud y la mente está muy alerta, como si tuviera 18 años, pero es muy cansado ir a una campaña política. Muy cansado. Muy cansado. Ya después a los periodistas les contaba don Oscar Arias que él hace 45 minutos de ejercicio todos los días, que se siente fuerte, pero que sí es cansado de una campaña. Ya por último, Rándalo, evidentemente estas informaciones las estaremos ampliando a las 7 de la noche. Don Oscar se le pregunta sobre el gobierno y fue bastante duro con la administración Solís Rivera. Escuchemos. Este es un país que no se sabe hacia dónde va. Si usted le pregunta a un costarricense, defíname cuál es el pensamiento del gobierno, no va a poder hacerlo. Evidentemente que no va a poder hacerlo. No se sabe en qué consiste el cambio, no se sabe si es de izquierda, si es de centro, si es de derecha, no se sabe absolutamente nada. Y esa incertidumbre impide que podamos tomar decisiones con facilidad, y ahí la ingobernabilidad. Aunque en el tema de impuestos no es culpa de este gobierno, no pudo Laura, no pude yo, no pudo don Abel. Y como sabemos, un solo diputado puede obstruir el que se aprueben nuevos ingresos. Y de nada sirve que los organismos internacionales nos vengan a decir del peligro en que estamos si no solucionamos el tema del déficit. Yo hice una propuesta en septiembre del 2014. Y como decimos en Costa Rica, nadie le dio pelota. Y la propuesta era muy sencilla. En 2 años subamos 3 puntos en nuevos ingresos y disminuyamos 2 puntos en gasto. Y saquemos eso de la Asamblea Legislativa. Hagamos una propuesta nacional con empresarios, con sindicatos, con partidos políticos y la gente del Ministerio de Hacienda. Pongámonos de acuerdo fuera de la Asamblea Legislativa, donde los libertarios también participen, que son los que obstruyen cualquier reforma tributaria. Bueno, ahí están las palabras del expresidente Arias Randa, la información que vamos a ampliar a 7 de la noche, pero siempre es importante lo que diga el expresidente y más con todas estas especulaciones sobre una posible nueva candidatura. Tercer mandato podría aspirar el don Oscar Arias. Sí, hay frases con las que me quedo yo en este tema. Sí. Sí, como por ejemplo que tiene la mente de un muchacho de 18 años, me llamó la atención, que lo va a consultar con almohada, también me llamó la atención. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estaremos pendientes estas y otras informaciones. Y ahora que están las personas de UCAEP aquí, contarles que hoy el Frente Amplio se reunió en Casa Presidencial con el presidente y dice que les encantaría sentarse precisamente con los empresarios a hablar de nuevos impuestos. Como que todo el mundo está cediendo. Llamaba al presidente a ceder el día de ayer y eso está pasando. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. La UCAEP le propuso al presidente en una actividad también, donde él estaba ahí. Y siguen agradeciendo. Un cambio de la posición de los últimos años. Le dijeron, discutamos el ingreso y los impuestos, el gasto y los impuestos al mismo tiempo. Un cambio completo de panorama. Hoy el Frente Amplio dice lo mismo y dice que les encantaría sentarse con UCAEP también a negociar. 7 de la noche con toda esta información. Feliz tarde para todos. Gracias, Fede. Será un adelanto de lo que tendremos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. 2 de la tarde con 53 minutos. Estamos en Matices hablando sobre la reforma procesal laboral. Está con nosotros el presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que es la sala que se encarga de lo laboral, don Orlando Aguirre. Está don Fabio Macís con nosotros, director ejecutivo de la Unión de Cámaras, y don Mauricio Castro, que es abogado laboralista, asesor durante muchos años de ANEP en este tema. Don Fabio, en temas de huelga, queda claro que el tema de las huelgas en servicios esenciales quedó fuera de la reforma procesal laboral, que de hecho recuerdo un matiz hace un año prácticamente que hubo aquí un debate, decían, pero ¿por qué no quitamos eso y aprobamos el resto? Bueno, así pasó finalmente. Sin embargo, la reforma, ¿qué plantea sobre el derecho a huelga que a usted le parezca rescatable? Vamos a ver,
A nivel de UCAEP, si bien es cierto, no se consiguió que la huelga en las empresas fuera con un 50% de los trabajadores. Al final con 35 nos parece que es más saludable a como estaba originalmente, ¿verdad? Eso en el caso de las huelgas a nivel privado. En el caso de las huelgas esenciales, pues por supuesto que satisfechos con que eso no haya quedado por ahí. Comprendemos un poco, o más que comprendemos, hemos visto la posición, por ejemplo, de don Mauricio, de que OIT tiene dos maneras de verlo: la prohibición absoluta o la que proponía ANEP, que era la de con una antelación de 15 días que pudieran establecerse una serie de procedimientos. Sin embargo, nos parece que como quedó mejor. ¿Por qué? Porque si uno comienza a analizar que las huelgas son generalmente por un estallido social o por una incomodidad, tan ilegal podría ser ir a huelgas en un servicio esencial como ha ocurrido en los últimos 10 años en distintos momentos. Si el estallido se da, ¿verdad? Si la gente está molesta, igual no va a respetar si está en la ley o si hay un plazo de 15 días. Entonces nos parece que lo mejor era que quedara como quedó en este momento. Y pues en este caso, insisto, satisfechos con el tema de que huelgas esenciales, en servicios esenciales, haya quedado prohibida. También el tema de muelles quedó excluido. Era un tema que preocupaba al sector, que hubiese huelgas en los muelles y que estaba contemplado en el proyecto antes de que se vetara. Y bueno, en general, insisto, como lo dije al principio, creo que no estamos todos de acuerdo con el 100% de cómo quedó, pero creo que en general salió lo mejor posible. De hecho, de las últimas preguntas, la última pregunta que les tengo planteado a cada uno es qué los dejó insatisfechos, digamos, de la reforma. Pero entre el tema de la huelga, por ejemplo, está en que no se impide la contratación de trabajadores temporales para sustituir a los huelguistas. En otro lado, en las empresas o centros de trabajo, que era lo que hablaba don Fabio, privados, que no exista un sindicato que reúna al menos el 50% de la afiliación. Para tomar la decisión de ir a huelga deberá presentarse a votar como mínimo el 35% del total de los trabajadores, estará a favor la mitad más uno. Además, el juez tiene un plazo de solo 3 días para calificar la legalidad o la ilegalidad de la huelga, que a veces estamos esperando un montón de semanas a ver qué decide el juez, y una vez declarada la ilegalidad de la huelga, los trabajadores tienen 24 horas para retornar a sus puestos, o de lo contrario pueden ser despedidos sin responsabilidad patronal. Don Mauricio, ¿qué le parece a usted cómo quedó este tema de la huelga regulado en la reforma? Vea, yo con todo respeto, yo diría que estamos haciendo las del avestruz, ¿verdad? Metemos la cabeza en la arena y quedamos tranquilos con que se haya excluido la regulación de servicios esenciales, de la huelga en los servicios esenciales en la reforma procesal laboral. Y quiero explicar por qué. Si usted agarra el Código de Trabajo tal y como quedó, entonces se dice: los servicios públicos que tienen prohibido la huelga son estos. Y los define: 1, 2, 3, 4. Hay 4 incisos. 4 incisos. Yo los voy a repasar muy rápidamente. En términos generales, los de transporte ferroviario, marítimo y aéreo, los que desempeñan los trabajadores ocupados de carga y descarga en muelles, los trabajadores en viaje de una empresa particular de transporte mientras esta no termine, y los que desempeñan los trabajadores que sean absolutamente indispensables para mantener el funcionamiento de empresas particulares, esas privadas, que no puedan suspenderse un servicio sin causar un grave daño en la salud o en la economía pública. Entonces, si usted ve en ninguno de esos servicios, que son los que se prohíben expresamente en el Código de Trabajo, está la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, o los bomberos, no están, ¿verdad?
¿Por qué no están? Porque es que había otro inciso que prohibía todo lo que fuera administración pública, había por haber. Yo siempre le digo a mis alumnos, la Orquesta Sinfónica Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Era servicio público con prohibición de huelga. Y por supuesto la caja o los bomberos o lo que fuera. Eso se declaró inconstitucional. Entonces quedamos con un enorme vacío, Ese vacío, ¿cómo se viene a llenar? Con el convenio 87 de la OIT, que no menciona la palabra huelga. Ni siquiera la menciona. Pero la doctrina de los órganos de control de la OIT dice que en tratándose de huelga en servicios esenciales, que es un término que ni siquiera está en el convenio, un país puede hacer cualquiera de las dos cosas, o prohibirlo o limitarlo. Costa Rica no lo tiene prohibido, tampoco lo tiene permitido. Es decir, quedamos en un vacío espantoso. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Esto que le da tranquilidad a don Fabio, a mí no me genera tranquilidad, y no como asesor legal y mucho menos como asesor legal de sindicato, sino como padre de familia. Por ejemplo, 35 días de huelga en AIA. Se tuvo. A nadie le faltó una gota de agua potable. ¿Es servicio esencial el suministro de agua potable? Sin duda alguna. La gente se puede morir o se le puede afectar la salud si no recibe agua potable. Pero fue una decisión sindical, de autocontención sindical, que eso no sucediera. Las huelgas que ha habido en el ICE, como ellos le llaman siempre, nunca se ha bajado la cuchilla. Es decir, nunca se ha cortado el suministro de energía eléctrica porque la gente se puede morir. Pero eso es una autocontención sindical. El proyecto, ¿qué era lo que hacía? Sacaba esa decisión de los sindicatos y se la daba a un juez tutelar, no por un plazo de 15 días para luego hacerlo igual, no, para que el juez antes de ir a huelga definiera cuál es el servicio mínimo en esos servicios esenciales que bajo ninguna circunstancia se podía parar. ¿Ese juez a quién protege? ¿A los sindicatos? No. ¿A los empleadores? No. Te protege a vos como ciudadano o a mi hija como ciudadana. Eso fue lo que se vetó. Entonces, la ausencia de regulación nos va a dejar igual a como hemos estado desde 1943, a la libre, dependiendo de la autocontención sindical de qué para y qué no para. Y hay algunos sindicatos que son tremendamente responsables en este tema, y por eso citaba la huelga de la IA para dar un caso concreto, y hay otros que no lo son. Sí. Hay otros que no lo son, a mi manera de ver, Entonces, lo que sin duda alguna, no por un tema de libertad sindical, sino para el ciudadano, era mejor, que era el proyecto, que le daba al juez la determinación, eso fue lo que se sacó. Entonces quedamos, ¿quién me deja insatisfecho? Lo contesto, de que quedamos absolutamente oscuras. Y esa oscuridad lo que nos va a generar es que las huelgas en los servicios, en todo lo que no sea servicio público esencial, ¿verdad? Está como muy claro, está regulado, se dice vos citabas cuál era la norma de apoyo, etcétera, cuáles son los procesos, pero la huelga en los servicios públicos esenciales no tiene ninguna regulación suficiente para proteger al ciudadano. Eso era lo que lograba la reforma procesal laboral y eso fue, perdónenme, yo sí lo voy a decir, lo que vetó doña Laura Chinchilla. Entonces, el que crea que no se va a hacer huelga en los servicios esenciales está absolutamente equivocado. Y termino diciendo una cosa. Hasta 1993 estuvo penada con pena de prisión la huelga en los servicios públicos, con pena de prisión. Y yo nunca estuve en una asamblea sindical donde se dijera, no hagamos esta huelga porque esto es penado con pena de prisión, porque como bien lo decía don Fabio, la huelga es un fenómeno social, ¿verdad? Yo siempre digo, la huelga no la convocan los dirigentes sindicales, la administran. Pasa, siempre cito lo que dicen en Argentina. Los trabajadores le dicen siempre a los dirigentes sindicales, nosotros vamos con ustedes a la cabeza o con la cabeza de ustedes. Si los dirigentes no se suman a la huelga, les pasa por encima la huelga. Y aunque hay un dirigente muy bueno que se para en una mesa y les dice vamos a la huelga, si las condiciones no están dadas, si la gente no cree en una huelga, la gente no mueve ni un dedo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta sensación de que ahora podemos estar tranquilos porque se prohibió la huelga en los servicios esenciales, en primer lugar es falso, porque yo quisiera que me digan dónde está prohibido la huelga en los servicios esenciales. ¿Dónde? No lo está. Tampoco está permitido, pero quedamos con un vacío que no le sirve ni al sector empresarial, ni al sector sindical, ni a la ciudadanía en general. Entonces, a mí me parece que desgraciadamente vamos a tener que volver, ojalá con cabeza más fría sobre este tema,
porque de lo contrario, la huelga en los servicios públicos esenciales se va a seguir dando en las peores condiciones y dependiendo de qué tanta autocontención tenga la organización sindical o no la tenga. Don Orlando, usted es la máxima autoridad en materia laboral del país. Claro, es el presidente de la Sala Segunda, tiene que ser la máxima autoridad del país. ¿Le parece que es un vacío? ¿Le parece que es certero haberlo eliminado de la reforma? Bueno, no, ese título que usted me otorga don Orlando, pero es el presidente de la Sala. Sí, soy el presidente de la Sala, pero no, nosotros tenemos en el medio nuestro grandes juristas en materia laboral y eso no hay que desconocerlo, ¿verdad? Bueno, cuando nos propusimos a redactar estas normas, por lo menos las que sirvieron de base de discusión, teníamos un propósito en esta materia. Yo lo discutí muchísimo con don Bernardo Van der Lat, ya hoy fallecido, y uno era llenar los vacíos, esos vacíos que dice Mauricio que tenemos. El otro, obviamente, clarificar lo que es el camino a seguir en esto. Y sí nos planteamos el tema de la huelga en los servicios esenciales. Conocíamos perfectamente la situación, los criterios que existen sobre el particular y pues nos inclinamos por regularlos en vez de prohibir las huelgas en esos servicios. Por una razón bien sencilla, con regla o sin regla siempre vamos a tener huelgas en los servicios esenciales y en los no esenciales también, ¿verdad? De modo que es preferible regularlo porque eso pues va más bien en favor de la ciudadanía, ¿verdad? Y a mí me extrañó mucho el sesgo que tomó al final este proceso, porque ese no fue en realidad un tema muy polémico. Sí hablamos algunas veces y recuerdo haber escuchado a algún sector sindical decir lo que decía don Mauricio ahora, que mejor sin reglas, mejor no pongámoslas, pero al final pues yo pienso que los sectores más sensatos en esto, más pues llegaron a la conclusión de que debíamos de dejar esa regulación y mejorarla, porque se trabajó mucho en mejorarla, la idea de acudir a un juez para que sea el juez el que dé la última palabra en cuanto al plan que debe tenerse para mantener esos mínimos de esos servicios, pues surgió durante durante la tramitación del proyecto. En algún momento, un periodista de un medio escrito que me hizo una entrevista, me hizo una pregunta parecida, y yo le respondí: perdimos la oportunidad. Yo creo que y así salió, y ese fue el título que le dieron en ese medio a la entrevista. Yo siento que perdimos una oportunidad valiosa para haber regulado esto de manera correcta, o por lo menos de una mejor manera, y no salir dejando pues vacíos, espacios que se puede llenar de manera que no conviene. Don Fabio, escuchando a don Mauricio y a don Orlando, ¿les parece igual que salió ganando el país con la eliminación del artículo sobre la huelga? Vamos a ver, aquí hay que partir de una cosa que bien decía don Mauricio y lo acaba de refrendar don Orlando, y es: con procedimiento o sin procedimiento, igual van a ir a huelga, y si se declara ilegal, igual van a ir ahí. Entonces, esa es la preocupación, o ese es el tema que nosotros hemos visto. Realmente es un tema de si es servicio esencial y no está regulado, como están diciendo, y van a huelga, tendrá que venir la declaratoria por parte de un juez. Vendrá y funcionará como ha funcionado hasta ahora. Si es, como lo decía don Mauricio, que es la otra opción, que con una antelación de 15 días, al fin y al cabo, si la molestia es tal, podría no darse esa autocontención, ¿cierto?
Tal vez si me permitís. El tema, vamos a ver. Voy a tratar de poner un ejemplo que no tiene que ver con esto. Hay reglas de tránsito, ¿verdad? Yo puedo agarrar mi carro acá, tomarme 1 litro de whisky antes, irme por el carril izquierdo y saltarme todos los semáforos habidos y por haber. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente me voy a matar yo y voy a matar a otra gente. Eso es así. Entonces, lo que vos estás planteando, Fabio, si me permitís, donde no da en la tecla, por decirlo de alguna manera, es que tanto en el tránsito como en la administración de las relaciones laborales hay una serie de diseños institucionales para la convivencia y para la resolución de conflictos. ¿Que se puede ir en contra? Pues por supuesto. Pero lo que a mí me consta es que en muchas ocasiones los trabajadores y las organizaciones quieren hacerlo con buena letra, como corresponde hacerlo, por diferentes razones. Por ejemplo, la declaratoria de ilegalidad de la huelga es causal de despido, sin responsabilidad patronal. Entonces, cada vez que vos le preguntas a los trabajadores, bueno, ¿y usted preferiría hacer una huelga legal? ¿Verdad? Que no lo ponga al filo de perder su trabajo, con todo lo que eso implica. La gran mayoría de la gente dice que sí. Yo preferiría canalizar el conflicto por la vía institucional. Entonces, claro, cuando el proyecto establecía reglas, procedimientos, pues por supuesto que puede de repente venir alguien con la cabeza muy caliente, ¿verdad? Y decir, a mí no me importan las reglas y yo sigo por el carril izquierdo. No me importa. Eso puede suceder así, tanto para los empleadores como para los trabajadores o para los funcionarios públicos. Eso es así. Pero lo que la ley hace, o lo que la ley hacía en este tema, era establecer los canales institucionales para que eso no sucediera. Y específicamente el juez, 15 días antes, definía cuál es ese servicio mínimo que no paralizaba, que no debía paralizarse. Bueno, ¿qué mejor solución para los trabajadores saber cuál es el servicio que no se puede paralizar para que no te declaren la ilegalidad de la huelga y para que la medida de presión sea efectiva y no jugártela con muy poca claridad y estar esperando luego si el juez va a decir si lo cumpliste o no lo cumpliste, igual el empleador, ¿verdad? Entonces, claro, ahí es donde estaba la debilidad. La definición del mínimo legal te marcaba claramente qué es lo que no podía paralizar para que las partes trataran de hacerlo así. Por supuesto que alguien podría decir, bueno, a mí no me importa, yo lo voy a hacer como me dé la gana. Sí, pero esa no es la regla general y por eso yo citaba las huelgas en las que yo he participado. Las huelgas en las que yo he participado como asesor y el caso más típico que les puedo poner, algunas en la caja, algunas en el ICE y la del AIA, 35 días a nadie le faltó una gota de agua, pero no con la intervención de un juez tutelar, sino la autocontención sindical. Eso es lo que estamos dejando acá. No, Fabio. Sí, quizás ese es el tema importante y eso es lo que habíamos visto previamente, que con esta reforma del procesal laboral también vamos a ver cómo es utilizada, ¿verdad? Por parte de ambas partes, valga la redundancia, tanto el sector patronal como el sector laboral, obrero. Y por los jueces, no me los deje fuera. Y por supuesto, porque el tema de interpretación por parte de los jueces y de la sala será muy importante. Pero entonces, digamos, una vez más, volviendo al tema de lo que tenemos hoy visto, por lo menos lo que vemos nosotros, porque obviamente ustedes tienen de ese lado esa experiencia, han visto esos casos de autocontención, como bien usted señala, pues de este lado a veces se observa distinto, ¿verdad? Y ahí es donde, por ejemplo, de nosotros probablemente vamos a ver cómo va funcionando ahora este tema, cómo se va dando, y después quién sabe, habrá que ver si se puede o no se puede volver a hablar del tema. Pero, una vez más, creo que el tema de la reforma procesal laboral es importante ver cómo es utilizada. Yo espero que sea bien utilizada y de hecho, insisto, el día del discurso eso se habló claramente. Es importante hacer uso responsable del mecanismo, porque eso es lo importante, ¿verdad? O sea, toda esta reforma, todo lo que contiene, son una serie de mecanismos que deben ser bien utilizados
y que mal utilizados pueden generar problemas. Pero en la mera práctica, si hoy hay una huelga, bueno, si hoy no, si con la reforma procesal laboral hay una huelga en servicios públicos esenciales, ¿puede ser declarada ilegal, sí o no, o depende del juez? Sí, claro. Sí. No, sí puede ser declarada ilegal. Obviamente que habría que, para que fuera legal, tenía que cumplirse con todos los procedimientos y obviamente... Don Orlando, en estos años en los que me ha tocado cubrir huelgas, prácticamente casi todas siguen el mismo patrón, ¿verdad? Que es, se van a huelga, ¿verdad? Se declara ilegal, se apela, se vuelve a declarar ilegal. Se confirma. En la segunda declaratoria de ilegalidad, después de 15 días, digamos, de huelga, entonces los gobiernos tienen un elemento de fuerza, de negociación, que es decir, bueno, señores, tienen 24 horas para regresar a los trabajos. Entonces, normalmente los sindicatos se esperan durante esos 15 días de huelga, donde ya hubo una afectación, para en las últimas 24 horas negociar antes de que se venzan las 24 horas de la ilegalidad. En algo podría cambiar la reforma procesal laboral ese patrón que le digo, yo lo he visto muy repetido en las huelgas más grandes, digamos, del sector público en los últimos años. Sí, bueno, lo que sucede en la actualidad es, como usted dice, que se van a huelga, el empleador pide la calificación, se le califica de ilegal porque es casi imposible cumplir con todos los requisitos para que una huelga sea legal. Y después viene el tema de la fuerza, de cuánto se aguanta, y todos sabemos que donde más se dan las huelgas es en el sector público. Ahí es donde hemos tenido mayor cantidad de conflictos. Y podría ser, como usted dice, que el Estado o la institución del Estado correspondiente tenga en ese momento una situación favorable para negociar, porque podría incluso iniciar procesos de despido, y de hecho se inician muchas veces esos procesos de despido. Lo que pasa es que al final se termina, digamos, negociando. Y claro, como parte de las negociaciones, el primer punto es no tomar represalias. Claro, es el primer punto de la negociación. De hecho se cumplen, ¿verdad? Se cumplen y se firma un acuerdo y se lleva a la junta directiva de la institución o al órgano que tiene el poder de obligar al Estado, y se toma un acuerdo que se convierte en una normativa y se acaba la huelga y no pasó nada. Lo que sucede, bueno, así ha funcionado. De hecho, lo que sucede es que con el sistema actual es posible que los trabajadores institucionalicen el proceso y lleguen a una declaratoria de huelga y que esa declaratoria sea legal, ¿verdad? Y eso les da una mayor, digamos, claridad a las partes, una posición más subjetiva para poder negociar y finalmente salir adelante del problema. Es decir, la diferencia me parece importante en uno y en otro caso. Sí. El tema de la huelga es muy delicado. Las huelgas nos afectan a todos, afectan a los trabajadores, afectan a la empresa, desde luego, y a la sociedad. Por eso es que las huelgas no son deseables, y si se dan es porque hay algún conflicto que las genera, y nosotros deberíamos de ofrecer los mecanismos para que ese conflicto se solucione antes de llegar a la huelga. Actualmente en este proceso se están poniendo a disposición de las partes mecanismos de solución conciliada del conflicto antes de llegar a la huelga legalmente, ¿verdad? Y eso me parece que es importante. Tal vez te puedo sumar algo con relación a lo que acabas de decir. Es que para mí, yo sinceramente te lo digo, hay un antes y un después con la reforma procesal laboral y el tema del ejercicio del derecho de huelga con relación al proceso que como también, que muy bien lo has descrito, cómo ha funcionado históricamente esto. Digamos, ha funcionado bajo la idea de que siempre, en el 99.9% de los casos, alguien finalmente va a decir que la huelga es ilegal.
Sí. ¿Verdad? Entonces, claro, frente a esa realidad, los sindicatos y los trabajadores toman los recaudos que corresponden, los patronos toman los recaudos que corresponden, esperando ese momento. Bueno, eso sucede así precisamente porque los requisitos y los procedimientos para poder llegar a una huelga legal eran imposibles en Costa Rica. Eso cambia radicalmente con la reforma procesal laboral. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda de que si los trabajadores aprenden a usar el vehículo, ¿verdad? Y no se van manejando por la izquierda, van a empezar a existir declaratorias de legalidad de huelga. Van a empezar a existir. Pero sumale otra cosa adicional. La reforma procesal laboral tiene dos normas muy importantes que tienen que ver con que para que a vos te rebajen el salario, ¿verdad? Tiene que haber una declaratoria de legalidad de huelga. Antes no puede ser. Y dos, hay una serie de normas que establecen lo que en la doctrina se le llama huelgas justas, ¿verdad? Que no tiene que ver con que yo le pido a mi patrono que me pague 100 pesos más y el patrono me dice que no. Bueno, eso no hay forma de catalogar que eso sea una huelga justa o injusta, ¿sí? Es un conflicto de intereses. Pero hay una serie de huelgas o motivos de huelga que la reforma procesal laboral, igual la legislación en otros países, estima que son huelgas justas. Y por lo tanto dice, si esa huelga se produce por esta razón, la huelga es con goce de salario. ¿Cuál es el caso típico? Pongo uno, hay varios, podríamos mencionarlos, pero uno de los tantos casos que se plantea acá. Volvamos como vos, como representante de los trabajadores acá. Vienen todos los periodistas de Monumental y hicieron una asamblea, dicen es que tenemos estas diferencias con Monumental y queremos que vos nos representás. Entonces vos vas con el pliego de peticiones y cuando volviste donde los compañeros te dicen, no, lo que traigo es la carta de mi despido, ¿verdad? No tuve una buena respuesta, por decirlo de alguna manera. Hasta ahora, vos tenías que iniciar un proceso judicial de 3, 4, 5, 10 o hasta 12 años, dependiendo de si los abogados queríamos enredar el asunto y normalmente queremos enredarlo. Bueno, ahora vos vas a tener un procedimiento sumarísimo, donde inclusive se dice que el juez tiene que dejar de lado todos los expedientes para conocer eso. Lo primero que le pregunta a la empresa es si usted le hizo un debido proceso donde comprobó la causal de despido ante el Ministerio de Trabajo. No lo hizo, va para adentro de una vez. Bueno, y hay una serie de medidas para tu reinstalación, pero una de las medidas es que si los trabajadores y esos trabajadores que vos estás representando, ya vos con una sentencia que dice que te tiene que reinstalar, para que no pase lo que pase ahora, donde yo personalmente he oído empleadores que dicen, habrá sentencia, pero esa persona no se reinstala en esta empresa, primero muerto yo. Bueno, los trabajadores van a poder decir, o lo reinstala porque es nuestro representante, o nos vamos a huelga con goce de salario. Que sería una huelga justa. Es una huelga justa, exactamente. Igual hay otros casos. Entonces, claro, si vos haces los requisitos más accesibles y además le estás diciendo a los trabajadores que la huelga es con goce de salario, eso, uno tendería a decir que esa dinámica que vos has observado podría cambiar en algunos casos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que todos a su manera me respondieron antes la última pregunta que tenía planteada sobre qué no los dejaba satisfechos. Aunque creo que quedan muchos temas por fuera, enorme cantidad de temas por fuera. Yo creo que esto da para un segundo programa. Don Orlando, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted. Y esperamos que pues otra oportunidad para seguir hablando de esto. Sí, que fue un programa muy interesante, sin duda. Porque me parece que es importante porque así pues divulgamos lo que se está haciendo y tal vez interesamos un poco más a las personas, a la gente, para que se estudie en este proyecto. Gracias, don Orlando. Don Mauricio, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias, y sin duda, porque son 18 meses, pero como buenos ticos espero que al mes número 17 no estemos sacando la ley para ver qué es lo que dice para el próximo mes, ¿verdad? Sino que en efecto tomemos los recaudos del caso, y programas como este sin duda son muy valiosos para ese efecto. Gracias, don Mauricio. Don Fabio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, a los compañeros en la mesa, y sí, definitivamente aquí el tema es un tema de educación para todos. Sí. O sea, estos 18 meses son importantes para reeducarse en este tema y asumir con responsabilidad por parte de absolutamente todos esta nueva
reforma laboral. Hay muchos abogados que oyen el programa y que seguramente estarán atentos a lo que tienen, a con qué tienen que trabajar a partir de este instante. Les cuento que José María Figueres ya respondió, gracias a don Mariano Arias que nos mandó la respuesta del expresidente Figueres. Dice, medios de comunicación dan la noticia esta mañana de que nuestro compañero de partido Oscar Arias Sánchez está considerando postularse como candidato a la presidencia por tercera ocasión. En Liberación estamos felices con esta noticia, dice don José María Figueres Olsen. Ciertamente don Oscar es uno de los líderes de nuestro partido, a quien todos valoramos y respetamos. Se las dejo ahí, 3:24, vamos a despedirnos con una canción, eso hemos hecho en los últimos matices, y hay una particular hoy cumpliría 72 años George Harrison, que era miembro de los Beatles, por supuesto, y que tiene una canción preciosa que se llama My Sweet Lord, con la que hoy despedimos matices. Feliz tarde a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental.